Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día. Bueno, nos hemos retrasado un poquito. Estas son las cosas del directo y más. Bueno, pues viviendo lo que estamos viviendo en Ahora Radio gracias a ese premio que nos otorga la Junta de Andalucía como mejor programa de información de nuestra comunidad autónoma. Y estábamos hablando un poquito fuera, ¿verdad, Jesús? Claro, es que nos estábamos animando a este premio, ¿no? Que es muy importante. Claro. Yo no sé tan importante. Es muy, muy importante. Es muy importante el premio. Sí, la verdad es que es de esos premios que no te esperas ganar nunca y de buenas a primeras se alinean los astros y te lo llevas. Y la verdad es que estamos todavía concienciándonos de ello y de la importancia que tiene, trascendental. La entrega de premios es dentro de poco, ya lo iremos anunciando todo y lo diremos todo y contaremos cómo ha ido todo, pero la verdad es que mucha ilusión y sobre todo mucho el reconocimiento a una labor que hacemos día a día aquí en el 88.6 FM, y eso siempre es digno de disfrutarlo cuando llega ese momento. La hacemos con amor. Exacto. En fin. Con amor y mucho cariño. Vamos a hablar de otras cosas, Jesús. Bueno, pues hoy vamos a hablar del síndrome del 100 pies. El 100 pies. Que no sé qué es eso. Pies. Pues lo vas a entender rapidísimo, vamos. Pero mira, bien entra con un pequeño cuentecito, porque así se comprende mejor. Dice que un día una mariposa encontró un 100 pies y nunca había visto un animal así, por lo que se sintió una gran curiosidad por saber cómo podían mover las patas de forma tan coordinada. El 100 pies, ¿cómo hace para mover los pies con tanta precisión? El 100 pies nunca había pensado en ello, simplemente lo hacía, era tan natural como respirar. Sin embargo, se detuvo a reflexionar sobre su asombrosa capacidad. Al cabo de un rato y después de mucho pensar, descubrió que ya no podía moverse. Síndrome del 100 pies, o porque a veces no hay que darle tantas vueltas a las cosas. Mira, yo tengo la costumbre de hacer meditaciones cuando hago reuniones, cuando hago... Espera. Que ya no pudo mover las piernas el 100 pies, o sea, los pies el 100 pies porque pensó en hacerlo. Exactamente. Mira, si te pones a pensar, vamos a meditar, vamos a respirar profundamente. Hay gente que se asfixia. Y sin embargo respiramos totalmente. Aprendemos a montar en bicicleta. Tú no piensas en dar un pedal después el otro. Cuando aprendes a montar en bicicleta lo haces intuitivo. Sí. Tú manejas la radio de maravilla y no lo pienses. No lo pienses, tú lo haces automáticamente. Pues ahí va el tema, ¿no? Bueno, pues esto es un tema que se ha estudiado en psicología, ¿no? La verdad es que alguna vez cuando ya estabas de camino también de algo, ay, la luz, que no he apagado la luz, o que he hecho tal cosa, y te vuelve, porque lo haces de forma automática. Claro. Entonces, cuando empezamos a darle vuelta al coco, como yo me gusta decirle, pues cuando verdaderamente te quedas como bloqueado, ¿no? Fíjate, una cosa tan sencilla como respirar. Y cuando nos concentramos en la respiración parece que no sabemos respirar, que hay gente que dice, uy, que me asfixio, que no puedo aprender, ¿no? Bueno, ¿qué sucede entonces cuando prestamos tanta atención a algo, ¿no? En la historia de la mente del hombre, el psicólogo experimental Nicholas Humphrey, que fue el que le dio nombre al 100 pies, o sea, al síndrome del 100 pies, indicaba que cuando aprendemos ciertas tareas, desde atarnos los cordones de los zapatos hasta ir en bici, como he dicho antes, se convierte en algo natural. Como resultado, la mente ya no necesita centrarse en sus mecanismos, sino que lo hace sin esfuerzo, de una manera automatizada, ¿no? Y a ese fenómeno, pues se le conoce como ley de Humphrey, o el dilema del 100 pies, o el síndrome del 100 pies. Y en la práctica, cuando le damos demasiadas vueltas a las cosas que solemos hacer automáticamente, es probable que nuestro rendimiento se resista, o que incluso corramos el riesgo de quedarnos paralizados. Y vale únicamente para los hábitos físicos, no vale solamente para los hábitos físicos, sino también para los automatismos mentales, de dar demasiadas vueltas a las cosas. El filósofo Karl Popper también hizo referencia al síndrome del 100 pies, cuando contó una historia del director de orquesta y violinista Adolf Busch y el también violinista Bronislaw Huberman. Vaya nombre, sí, pero bueno, eso es la historia que cuenta este hombre, ¿no? Y Busch había fundado un cuarteto legendario que llevaba su nombre, cuyas grabaciones de los últimos cuartetos de cuerdas de Beethoven eran veneradas.
Huberman quería saber el secreto, así que le preguntó a Buch cómo tocaba cierto pasaje de concierto para el violín de Beethoven con esa soltura, ¿no? Y este le respondió que en realidad era muy sencillo, pero cuando se dispuso a mostrarle cómo hacerlo, descubrió que ya no podía tocarlo tan bien. Fíjate tú. Bueno, pues en psicología el efecto siempre se conoce como hiperreflexión y se refiere a una conciencia excesiva de la propia conducta, hasta el punto que interfiere en nuestro desempeño, ya sea en las interacciones sociales o en cualquier otra actividad que implique las habilidades que ponemos bajo la lupa. Y es un fenómeno que debemos tener en cuenta en tiempos en los que todo parece animarnos a mirar nuestro interior y optimizar cada fibra de nuestro ser. El riesgo del ensimismamiento, ¿no? Dostoyevsky escribía también que juro que ser demasiado consciente es una enfermedad, una auténtica enfermedad. La idea de que la conciencia reflexiva va acompañada de cierta irritación, pues, perturbación e incluso alineación, es un tema omnipresente en la historia de la literatura y la filosofía. Y otro personaje que también lo hemos nombrado aquí mucho, que es Viktor Frankl, fue uno de los primeros psicólogos en analizar la hiperreflexión, calificándola como una excesiva autosupervisión, preocupación por el rendimiento y la imagen. Y esto se produce cuando, por ejemplo, nos enfocamos en mover correctamente los brazos y las piernas mientras que nadamos, pero también cuando prestamos demasiada atención a una mancha en la ropa mientras damos un discurso o nos preocupamos porque no podemos conciliar el sueño. Según Frank, esa es una receta más directa para el fracaso, porque para funcionar bien solo tenemos que enfocar nuestra atención en aquello que demanda nuestra conciencia y dejar que el resto siga su curso natural. Otros psicólogos también piensan que la hiperreflexión podría ser mucho peor, entendida como una autoconciencia intensificada en la que nos desvinculamos de las formas normales de relacionarnos con la naturaleza y con la sociedad y nos tomamos a nosotros mismos como nuestro propio objeto, lo que podría convertirse en el caldo del cultivo para trastornos mentales. De hecho, muchos trastornos mentales, desde la depresión y la ansiedad hasta la psicosis, están relacionadas con un aumento de la autoobservación y de la autoevaluación. Lo que sí quiero que todo tiene un equilibrio, que es bueno hacer una introspección nosotros, pero de hacer una introspección a estar demasiado pendiente de nosotros mismos y de nuestro interior nos causa estos problemas, sí. ¿Verdad? Bueno, hay que cuestionarlo todo. Lo que comúnmente se conoce como buscarle los 5 pies al gato, que es muy típico de la gente, buscarle puede conducirnos a un laberinto cognitivo sin salida, lleno de dudas que nos arrebatará la confianza para seguir adelante. Hay un momento para pensar y un momento para actuar, un momento para mirar dentro de ti y otro para mirar fuera. Si nos pasamos demasiado tiempo dudando y cuestionando, es probable que caigamos en una parálisis del análisis, que se llama también en psicología, ¿no? ¿Y en qué consiste la parálisis del análisis? Pues estamos acostumbrados a leer y escuchar datos sobre lo fascinante que es nuestro cerebro humano. Conocemos ya conceptos como la neuroplasticidad, esa capacidad por lo cual este órgano fabuloso puede adaptarse y cambiar a base de nuestra conducta y nuestras experiencias. Y sabemos también que su potencial es increíble, que podemos seguir aprendiendo y creando nuevas conexiones neuronales, incluso en edades maduras. De algún modo, la ciencia actual nos deslumbra con las virtudes del cerebro y la mente humana, y sin embargo, descuidamos un hecho concreto, que también presenta limitaciones, y que tiene enemigos, que puede abocarnos a estados de gran desgaste. El principal detonador de estas situaciones es siempre el estrés y la preocupación excesiva. Por tanto, hay algo que debemos tener claro. Quien piensa mucho no es más sabio o encuentra las soluciones más innovadoras a los problemas de la vida. Es más, es una característica común de las personas con un elevado consciente intelectual. Es el pensamiento arborescente, tipo árbol, ¿no? Que se ramifica. Es pasar de una idea a otra y luego a otra. Y de ahí hasta 100 más. Son procesos en los que los pensamientos nunca dejan de crecer y crecer, hasta que quedan atrapados en las ramas mentales de una auténtica selva tropical. Por eso se llama arborescente, de árbol.
Al final, sí. Bueno, así es como se califica, ¿no? Al final surge el bloqueo y lo que los psicólogos definen como parálisis del análisis. Pensar mucho sin llegar a nada, que tiene un coste, porque tu vida se estanca, como la parálisis del 100 pies, ¿no? El síndrome del 100 pies. Aún más hay una buena parte de nosotros que caemos en bucles mentales patológicos y de auténtico desgaste. La parálisis del análisis surge cuando se generan pensamientos inútiles y excesivos. Es darle muchas vueltas a las cosas, que no es útil porque jamás trazamos un plan ni generamos ningún tipo de respuesta, sino simplemente darle vuelta y entramos en un bloque, en un círculo vicioso, ¿no? También la parálisis del análisis y la sombra del miedo. ¿Qué pasaría si debo hacer esto? Si hago aquello, si hago aquello, haré el ridículo o irá en contra al final. En fin, todas estas vueltas que le damos a la cabeza, ¿no? Este pensamiento también abona el campo mental del fenómeno de parálisis del análisis. Así, en medio de nuestra preocupación, es común que en algún momento lleguemos a una posible idea, a una solución o propuesta. Sin embargo, al momento parece la carcoma de la duda y el martillo del miedo, que todo lo destruye. Es decir, además de ese pensamiento excesivo en el que irnos por la rama hasta crear un bosque donde acabar perdido, surge también esa dimensión emocional dominada por el miedo y la angustia. Y bueno, la parálisis del análisis actúa como un catalizador del sufrimiento que debemos manejar un poco mejor. Pero es que he descubierto una tribu que le tiene una tribu de Zimbabue. Para explicar un poquito. Que lo llama, a ver cómo lo pronuncio. Confugisisa, o el peligro de pensar demasiado. En Zimbabue, las tribus locales tienen una expresión que resume a la perfección la mayoría de los problemas psicológicos modernos. Se trata de la palabra esta, confugisisa. Madre mía. Que podría traducirse literalmente como pensar demasiado, ya sea sobre los problemas de la vida actual o sobre los acontecimientos traumáticos pasados. Entre los Chona, que así se llama esta tribu, que es una de las poblaciones de esta región, la tendencia de dar muchas vueltas a la cabeza es visto como causa de malestar. Es verdad que existen los Chonas, es una tribu que además la mayoría son cristianos. O sea, fíjate tú que estuvieron allí los curas, ¿no? Haciéndole. Y bueno, a este comportamiento se le atribuye problemas tanto físicos como psicológicos. Si, por ejemplo, los nativos creen que pensar mucho puede provocar depresión o ansiedad, esta gente también lo maneja en esto. Pero también otros males relacionados con el cuerpo, como cansancio y dolor de cabeza. ¿Cuántas veces por pensar demasiado nos estamos cansados? Además, el desgaste mental es muy grande algunas veces, más que algunas veces el desgaste físico. Pero también te puede influir en un dolor de cabeza. Pues estoy con el dolor de la cabeza y no paro de pensar en esto. Y bueno, la verdad es que hay algo que de verdad trae el concepto ¿no? ¿Puede pensar mucho, causarnos problemas? Pues sí. A lo largo de la historia el hombre se ha sentido orgulloso de su capacidad para reflexionar, al contrario que los animales, que se guían por un instinto. Nosotros podemos pensar sobre lo que nos ocurre. Sin embargo, esta capacidad es en realidad un arma de doble filo. El resto de las especies no tienen la capacidad de sentirse tan mal como nosotros. Y por muy contraintuitivo que parezca, es precisamente nuestra habilidad para reflexionar la que también nos trae todo tipo de problemas, cuando ya pensamos demasiado. La tribu esta Chona no es el único grupo que ha puesto esto en manifiesto. Por el contrario, la base de la psicología moderna se encuentra precisamente en esta idea. A partir de la aparición de la ciencia cognitiva, el estudio de la mente ha revelado que lo que nos hace sentir mal no es lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre ello y sobre todo cómo lo relacionamos, ¿no? Albert Ellis, el padre de la terapia racional emotiva, lo tenía muy claro. Decía, lo que nos afecta no es lo que nos ocurre, sino lo que decimos acerca de lo que nos ocurre. Y fíjate que esta frase está inventada, porque cuando hablábamos de los filósofos, Epicteto decía también, no nos afecta lo que nos sucede,
sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Es más o menos lo mismo, aunque se le atribuye ahora a Albert Ellis, ¿no? Sin embargo, ¿cómo es posible que nuestra mente nos haga sentir mal, entendiendo el papel de nuestro cerebro? Los humanos nos desarrollamos en un entorno tremendamente hostil. A pesar de que ahora mismo vivimos en una abundancia, nuestros cerebros siguen comportándose como si estuvieran en el Paleolítico. Por eso muchas de nuestras funciones mentales han quedado obsoletas hoy en día. Una de ellas es la manera en que procesamos la información. Debido a que nuestros antepasados estaban rodeados de peligro, era fundamental que se fijasen en todos los aspectos negativos y peligrosos de la vida. Solo de esta manera podían defenderse los animales salvajes y solucionar la escasez de comida o buscar refugio en los momentos de necesidad. Y debido a la manera de que funciona la evolución, nuestro cerebro sigue funcionando de la misma forma. El sistema activador reticular, que le llaman SAR, se encarga de llevar nuestra atención hacia todo aquello que puede salir mal. O sea, la ley de Murphy, ¿sabes? Y por eso tenemos la tendencia de centrarnos en lo negativo. Como sabían los chonas al descubrir la idea esta de Kinfujisisa, es esta forma de ver el mundo como algo hostil, lo que nos hace estar mal. Y sin embargo, hoy en día, darle demasiadas vueltas a las cosas solo nos lleva a preocuparnos en exceso y gastar tiempo e inundarnos de malestar. Y bueno, como nos queda ya poco tiempo, nos queda nada, ¿no? Nos quedan 4 minutos. Bueno, entonces me da tiempo, porque porque me gusta siempre poner la parte positiva. ¿Qué podemos hacer para dejar de pensar en exceso? Pues si somos pensadores en exceso profesionales. Está bien que vocalicemos un poco. Pensar en exceso. En exceso, no en exceso, que para eso está nuestra amiga Emi, que es la sexóloga de aquí. No, en exceso, vale, en exceso. Vale. Es demasiado, sí, por cambiar la palabra. Si somos pensadores en exceso, profesionales, de los que llevamos media vida en este mal hábito, debemos concienciarnos de que es necesario hacer un cambio. Hay que tener claro un primer aspecto. Pensar mucho no es sinónimo de pensar bien. No por quedarnos horas dándole vuelta a algo surgirá una idea brillante. Lo más común es que se incrementen las dudas y quedamos atrapados una vez más en el agujero negro de las preocupaciones. Entonces debemos practicar la distancia psicológica, pensando menos tiempo en nuestra cabeza. Así, cuando veamos que le estamos dando demasiadas vueltas a algo, focalicemos nuestra mente en alguna tarea que nos motive, por ejemplo, caminar, escuchar música, escribir, escuchar la radio, es más cuando una emisora le dan el premio que nos han dado, fantástico. También es adecuado reenfocar esos pensamientos. No se trata de decirnos aquello de que voy a dejar de pensar, porque no dejamos de pensar nunca. Consiste más bien en practicar esa higiene mental en la que procurar que cada idea sea lógica y práctica, y sobre todo con finalidad. Si las ideas que me vienen solo sirven para alimentar la preocupación, pues las sustituyo por otras más constructivas. Cambiar las palabras negativas por palabras positivas. El papel del pensamiento en nuestro bienestar es tan importante que casi todas las terapias psicológicas se centran en cambiar nuestra forma de ver el mundo. En este sentido, básicamente existen 2 enfoques que se han ido transmitiendo desde hace miles de años. Modificar lo que decimos sobre lo que nos sucede. Modificar nuestro pensamiento, que sería la primera respuesta al malestar causado por pensar en exceso, es simplemente modificar lo que nos decimos. Según corrientes como el estoicismo de Epicteto, por ejemplo, lo que nos sucede no tiene casi nunca importancia. La moderna psicología cognitiva recoge esta idea para enseñarnos a tomarnos las cosas con más perspectiva. Según esta corriente, realmente casi nada de lo que sucede es tan terrible. Porque cuando nos preocupamos nos estamos anticipando la ocupación. Totalmente. Si conseguimos tener esta idea en mente, gran parte de nuestro malestar simplemente se disolverá. Y así, por ejemplo, preocuparse no tendría sentido. Al fin y al cabo, pase lo que pase, podemos estar bien y va a pasar lo que tenga que pasar.
lo de la regla del 90-10. Sí. Y bueno, y principalmente vivir el presente. Filosofías ancestrales como el budismo y las corrientes modernas como el mindfulness se basan en la misma idea. La base del sufrimiento es el pensamiento. Y el mismo concepto presente en la Confuciana esta que ha salido nueva, que ha descubierto, Ahora que aprenderse esa palabra. Sí. Para todos los pensadores que siguen estas maneras de ver el mundo, la clave sería, por tanto, conseguir callar nuestra mente y, por supuesto, estar más tranquilo, ¿no? Y más sencillo, no darle tantas vueltas a la cabeza. Nos quedamos ya sin tiempo, ¿eh? Bueno, pues ya está. Para concluir, solo cabe recordar un pequeño detalle. La mente hiperactiva puede hacernos la vida imposible. Así que vamos a manejar nosotros la mente. Totalmente. No que la mente nos maneja, ¿no? Totalmente. Y enhorabuena por el premio. Hasta la semana que viene, Jesús. Gracias. Hasta luego.